Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas como cada semana para comenzar nuestra tertulia. Hoy abordaremos un tema que es siempre actual, el relevo generacional, y procuraremos aportar nuevas perspectivas del mismo, sino ¿qué hacemos aquí todos reunidos alrededor de una mesa? Pero antes de continuar, bueno, pues es de principios presentarte nuestros tertulianos. La mesa del cuarto de atrás tiene alrededor hoy, en un quórum importante, al señor Camilo Esperón, que es un tertuliano experto y a la vez innovador. Sale por donde quiere, así que bienvenido, Camilo. Buenas noches, bien hallado. Tú ya sabes que sin ti el cuarto de atrás no sería el cuarto de atrás. Bueno. Sería mejor, pero bueno, vamos a dejarlo. No te lo tomo muy a pecho. También está con nosotros Flor Sánchez. Flor es la profe del cuarto de atrás, especialmente en materias que domina muy bien, a veces las tocamos. Y también es profe en los colegios donde ejerce. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Nos acompaña asimismo Carlos Rodríguez. Carlos tiene una buena formación teológica, ejerce como predicador y también como escritor, aunque eso lo decimos pocas veces. Y además tiene una ventaja muy grande. Se ha asimilado, no sé hasta qué punto, a Gallego de Vigo, y eso también tiene mérito. Bienvenido, Carlos. Hay que conocer Galicia. Invitamos a todos a venir por esta tierra. Claro que sí. Y algunos a quedarse. Ya quedarse también. También está con nosotros Lourdes Díaz, que, aunque no es mayor, porque siempre se asocia, es una veterana de la radio, que enriquece siempre nuestra tertulia. Bienvenida, Lourdes. Hola, gracias. Muchas gracias, Daniel. Hoy tenemos por primera vez a Enrique Iglesias. Enrique tiene experiencia en la economía de la empresa y en medios de comunicación, además de asumir responsabilidades como uno de los guías en una iglesia evangélica en Santiago. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya cómodamente sentados y preparados para charlar como buenos colegas, comenzamos, ya sabes, es que esto es habitual, con el aperitivo. Porque en el cuarto de atrás siempre agregamos un sazonamiento previo, como el fondo de las comidas, con 3 piezas escogidas de buena música. Bueno, ponemos solo una al principio, las otras más adelante.
y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy las 3 serán de alabanza y gratitud a Dios, compuestas por 3 de los más grandes compositores de ese periodo tan rico que se conoce como barroco: Antonio Vivaldi, Juan Sebastián Bach y Georg Friedrich Händel, o sea, cumbres del periodo barroco, y serán interpretadas por coros y orquestas de primerísima línea. Así que vamos ya con la primera pizca de adobo musical para iniciar ese fondo del cuarto de atrás. Se trata del Gloria a Dios en lo más alto, o Gloria in excelsis Deo, primer número del Gloria de Vivaldi, una de sus composiciones más famosas, y tiene más composiciones famosas. Casi todo el mundo se acuerda de las 4 estaciones, pero tiene muchas cosas el señor Vivaldi. Será interpretado el tema por el coro John Aldis y la orquesta de cámara inglesa, dirigidos por Vittorio Negri. Vamos a escucharlo. Bien, después de saborear esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás, el relevo generacional. Así que yo os voy a pedir que, para empezar, que me ayudéis a definir esto, porque hay distintas ópticas y distintas circunstancias y distintos ámbitos. Así que yo os voy a ir pidiendo uno por uno que me ofrezcáis una definición vuestra o tomada de alguien del relevo generacional. Señor Carlos, dígame usted. Pues mira, Daniel, yo creo que es un tanto complejo, es verdad, como acabas de decir, ¿no? Podemos pensar en el relevo generacional en la mera sustitución, ¿no?, de personas a cargo de alguna responsabilidad, y de por sí ya es una definición y es algo importante, ¿no? Hombre, si buscamos por ahí, he encontrado alguna otra, como el proceso de traspasar en vida o no la herencia y la sucesión a una nueva generación. Fíjate si puede dar de sí todo esto, ¿no? Por lo tanto, iremos viendo a ver por dónde vamos. Muy bien. Lourdes, ¿tú tienes algo por ahí? Pues mira, yo tengo más o menos por el estilo de Carlos
Y te lo puedo contar así como en un pequeño testimonio. Una persona de la familia que hace muy poquito ha recibido el traspaso de su madre al hijo, de esa herencia, de ese trabajo de muchos años de familia, pasó a este joven, y este joven pues lo ha tomado muy bien, porque podría ser que, sabes que hay muchos jóvenes que dicen, pues esto no lo quiero yo seguir, pero este agarró el relevo y ahí queda. Bueno, es una definición muy práctica y real, como la vida misma. Flor, ¿tú tienes algo complementario? Pues no, realmente sería el que a raíz de que los años van pasando y las personas llega un momento que se hacen mayores o que les llega el momento de descansar, pues necesitan, si son responsables de algún tema que puede ser, pues tienen una empresa o una responsabilidad que en este caso también nos pasa también en la iglesia, ¿no? Una responsabilidad, pues tienen que dejar sitio o espacio a generaciones más nuevas que vienen por detrás para dejar su responsabilidad en manos de ellos, ¿no? Muy bien. Enrique, ¿tú darías un nuevo color a este tema? ¿Una nueva acepción? No sé, pero bueno, algo particular que tú puedes aportar. Solo un matiz, o sea, podríamos reducirlo al simple ley de vida, o sea, eso de una generación a otra, pero yo creo que por enriquecer un poco lo que han dicho mis compañeros, que yo creo que ya lo define perfectamente, sería también ese lapso de tiempo en el que una generación va preparando la que le va a suceder, o sea, como un traspaso de poderes y de conocimiento y de experiencia acumulada, ¿no? No un simple devenir del tiempo, sino preparar a los que vienen para que nos sustituyan. Bueno, eso ha aportado algo particular que enriquece lo que estamos comentando. Camilo, a ver qué pasa. Tienes que poner algo ahí, algo más. Hombre, Es una... se pueden poner muchas más cosas, pero bueno, pienso que igual me estoy adelantando un poquito a las ruedas de preguntas. Qué raro. Intentaré no pasarme de frenada, ¿no? Bueno. Ahora diremos que en términos humanos lo han definido muy bien todos mis compañeros aquí, ¿no? Podemos extrapolarlo al deporte. Nadal se va haciendo mayorcito, pero Alcaraz pues, es más joven y está relevándolo, digamos, en el top 10, ¿no? del tenis. Y podríamos transmitirlo a la empresa, a la familia, 50.000 cosas. Ahora, si lo extrapolamos, pienso yo que iremos hacia ahí, hacia el Evangelio y hacia nuestra fe. Evidentemente ahí cambia muchísimo la cosa. Porque eso le corresponde al Espíritu Santo, no le corresponde a los hombres, porque si no estaríamos cayendo muchas veces, como pasa en el nepotismo y otras cosas complicadas, ¿no? Bueno, alguien... yo tengo, mientras no os pregunte, mejor que tengáis el sonido apagado, porque de vez en cuando sale un rugido por ahí. Yo, como estoy hablando todo el tiempo, pues sí, ya veo que vais apagando el sonido, y es importante porque estamos grabando. No grabamos el vídeo, pero grabamos el audio, y ese audio conviene que esté de la mejor manera posible. Bueno, vamos a ver si ensanchamos un poquito esto. Bueno, yo en realidad lo que tengo por aquí es parte de lo que se ha dicho ya, así que por lo tanto, por ejemplo, el proceso de traspasar tareas y responsabilidades a la nueva generación, y esto puede aplicarse en todos los ámbitos. Sin embargo, hay un ámbito, antes de entrar en el ámbito eclesial, digamos, pero hay un ámbito en el cual a mí me gustaría que reflexionásemos un poco por circunstancias que se están dando ahora mismo y que se van intensificando, por no decir agravando. Y creo que es un ámbito en el cual tenemos que pisar firme y con mucha sabiduría.
el relevo en la familia, es decir, el traspaso dentro de la familia a los nuevos que vienen, no solo de nuestra forma de vivir, sino de nuestras convicciones espirituales, morales, sociales, y en este momento está siendo muy chungo. Flor, ¿tú qué opinas de esto? Flor, ¿estás ahí? Tienes el sonido apagado. Ahora, perdona. Bien, bien. Que yo quizás a eso no le llamaría un relevo generacional, ¿no? Porque en una familia la posición del padre no la va a coger el hijo. El hijo formará su propia familia y pasará a ser padre, pero no dentro de eso. Pero sí que, como mencionas con respecto a los valores y a los principios, obviamente, en las familias sí se da una enseñanza de valores, principios. Además, a veces no es, bueno, a veces no, quito la veces, porque es siempre el ejemplo de valores y principios. Muchas veces no se hace explicando, ni diciendo, ni enseñando, sino los vástagos de la familia aprenden del ejemplo y de lo que ven. A veces muchísimo más que lo que se pueda expresar hablando. No sé si exactamente buscabas esto al comentar, pero bueno, yo no lo considero eso relevo generacional. Muy bien. Enrique, ¿tú qué dirías a esto? ¿Relevo generacional o digamos que lo que pasa es el traspaso a una nueva generación en la familia? Sí, yo coincido con lo que acabo de escuchar. No creo que ahí haya un relevo generacional. Un padre nunca dimite de padres, yo le digo a mis hijos, ¿no? Pero lo que sí es paradójico, y a lo mejor es desviar un poco el tema, es que en este ámbito cada vez tenemos más tiempo a nuestros hijos en casa, por circunstancias que no se nos escapan ninguno, laborales, cómo está la vida, etc. Pero cada vez tenemos menos tiempo en el que podemos influir en ellos. Es decir, hoy es muy complicado que a partir de una determinada edad un niño escuche a sus padres. Ya tiene sus criterios, ya tiene su personalidad o cree que la tiene y los conflictos domésticos se multiplican. Es decir, es complicado que aunque permanezcan en casa, respeten la figura paterna y materna como tal, ¿no? No sé si es un poco desviarme del tema, pero lo que sí tengo claro es que no podemos dimitir de nuestro papel de padres y lo llevaremos con nosotros hasta que el Señor nos llame a su presencia. Sí, pero no te ha salido nada en absoluto, sino que estamos en un tiempo en el que hay una enorme influencia tendenciosa sobre las nuevas generaciones para arrebatarlas de nuestra influencia. Lourdes, ¿tú qué dirías? Pues mira, yo creo que recordando cuando yo era pequeña, la enseñanza que nos daban en casa los padres, y por ejemplo mis abuelos a mis padres, fue de una manera y se vivía con cierto temor a Dios, con respeto, y eso hacía que en la familia las tradiciones generacionales, la tendencia a respetar aquella forma de celebrar una cosa, aquella forma de convivir, de pasar unas vacaciones, todas esas cosas iban pasando de uno a otro. Pero yo creo que desde hace unos años para acá, perdiendo por el cambio que ha habido en la sociedad tan grande, ¿no? Se ha perdido los valores y el respeto en la familia de una manera galopante. Yo, bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Y entonces eso ha llevado a que las familias también fueran perdiendo el respeto a la forma de hacer las cosas dentro de la familia. Y entonces, por lo tanto, los hijos han querido cambiar ya otras cosas, ya han empezado a ver más a los padres como eso es anticuado, eso ya no lo hacemos así, y entonces se ha ido dejando de lado. Eso es lo que yo más o menos veo.
Gracias, Lourdes. Carlos, ¿tú cómo ves el tema? Porque vamos entrándole por diversos aspectos y frentes y ponte el sonido porque si no, no te escuchamos. Aquí Ahí. estoy. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Como dicen mis compañeros, lo fundamental para que haya un buen relevo es que haya también una buena comunicación, ¿no? Si no hay comunicación, si todos son paredes por el medio, que no hay forma de comunicarse con quien tienes al lado, con quien pretendes que te releve o con la generación que viene, si no hay una buena comunicación, va a ser imposible que haya relevo. Si uno ya no quiere hablar o, no, o cree que lo que la generación anterior pueda decirle es anticuado y está en desuso y no quieran usar, pues va a ser muy difícil que haya un relevo de nada, de ninguna cosa. Por lo tanto, lo más importante es que haya comunicación, pero también ya se ha apuntado, y Enrique ha sido el primero, me parece, en mencionarlo, ¿no? Lo difícil que está hoy día la comunicación, y dentro de la propia familia, ¿eh? Entre padres e hijos, sobre todo, o sea, hablando de una generación con otra. Y la más reciente, la más joven, la que podríamos decir, ya no me estoy refiriendo ni siquiera a mis hijos, sino a mis nietos, ¿no? Enseguida se encierran en su mundo digital, podríamos decir, ¿verdad? Y qué difícil es tener con ellos conversaciones. Recuerdo también, como decía Lourdes, ¿no? Las bonitas, hermosas, amorosas conversaciones de cocina que se tenían antes, ¿no? Allí en la cocina la abuelita, la mamá, la tieta, el tiet, el hermano, el pequeño, todos, ¿no? En la cocina hablando, ¿no? Y ahí se iba de una manera muy natural, ¿no? Traspasando sentimientos, conocimientos, emociones, creencias, todo, ¿no? Se iba de una forma muy genuina, ¿no? Luego ya cuando uno se hacía un poquito más mayor ya pasabas al salón, como aquel que dice, ya te cogía papá, y vamos a hablar de estas cositas ya de una forma más madura, ¿no? Lo que uno cree, lo que uno piensa, cómo es la vida, qué problemas puedes tener a tu edad, y poco a poco, ¿verdad? Pero es que esa comunicación que es vital es lo que se está perdiendo, Daniel, es lo que yo veo. Y va a ser difícil, por lo tanto, que haya una buena transición en un buen relevo generacional. Camilo, ¿hay alguien que nos está arrebatando esto que es la digitalización o es una influencia que viene de otro sitio? Sí, una ideología, eso está claro, ¿no? Pero quiero decirle a Carlos que yo también añoro mucho aquellas conversaciones de cocina allá en la aldea, sobre todo a la luz de un candil con la bisabuela y su hermana, pero eran tenebrosas también, ¿eh? A veces iba temblando para la cama, porque esta Galicia era de la Santa Compaña y de las meigas, estas cosas, a veces eran terribles, pero como las añoro. Pero coincido con Enrique que uno nunca deja de ser padre. Nunca deja de ejercer de padre, aunque haya mala comunicación, aunque pase lo que pase. Y ahí está la figura de la patria potestad, ¿no? Pero gracias a lo que mencionaba don Daniel Baluja, con esta ideología que está ahí tan rampante y tan que nos la están metiendo por activa y por pasiva a todas horas, pues la palabra patriarcado, por ejemplo, cuando tú estás escuchando ahí en televisión en la radio una tertulia y sale la palabra patriarcado, es como antes se hablaba del demonio, ¿no? Va de retro y uno hacía la señal de la cruz. Poco menos que eso, ¿no? Y eso, evidentemente, eso se debe a que se fomenta una ideología y de muchas maneras y de forma muy potente, de forma avasalladora, diría yo, y eso claro que repercute. Claro que repercute en la familia y repercute en el relevo, aunque no creo en el relevo en el concepto de la familia, ¿no? Bueno, no sé cómo le tendríamos que llamar a esa transición, que a verla hayla. Es decir, cuando nos hacemos mayores y vienen detrás los hijos, o como decía Carlos, y dices tú también, los nietos, pues eso quiere decir que hay un relevo de alguna manera. Pero si en el aspecto sociológico, si profundizamos en la vida de estas culturas que aún no han sucumbido a esa ideología, ves que la persona mayor, incluso cuanto más mayor es, incluso pasa de padre a abuelo, más respeto se le tiene todavía, ¿no? Evidentemente aquí en Occidente, desgraciadamente, eso se ha perdido, ¿no?
Bueno, entonces seguimos adelante. Nos queda poco tiempo hasta la hora del primer descanso, pero nos queda todavía un poquito. Enrique, ¿tú a qué atribuyes esta ruptura de comunicación? ¿Son influencias externas o es la tecnología que nos ha invadido y nos ha atropellado, empujada por esas influencias? Yo creo que hay una doble influencia. A ver si consigo explicar esto. Por un lado, escuchas a padres que se quejan amargamente de la influencia de las nuevas tecnologías en sus hijos. Pero si te pones a analizar quién ha lanzado a esos hijos al brazo de las nuevas tecnologías, en muchos casos ha sido el abandono de sus padres. Ya no entro en juzgarlos, a veces es simplemente por temas de conciliación familiar, es decir, porque los dos trabajan y los niños cada vez pasan más tiempo solos. Es decir, no vayamos a demonizar ahora a los niños porque muchas veces son el reflejo de lo que nosotros nos sentimos. El impacto de las nuevas tecnologías, yo creo que todavía no se ha estudiado en profundidad, pero yo creo que incluso, fijaos lo que os voy a decir, y aquí hay personas que tienen experiencia en docencia, no sé si estarán de acuerdo, creo que está modelando el cerebro de nuestras nuevas generaciones. Es decir, habrá cambios a nivel neurológico y cerebral en estas generaciones. Y se están observando conductas similares a espectros autistas motivadas por el exceso de uso de las nuevas tecnologías, y especialmente el teléfono móvil. El efecto de la pandemia ha sido brutal en los jóvenes, ¿no? Entonces, qué cómodo es, ¿no? Pretender que nuestros hijos encuentren en San Google, como yo digo, la información que nosotros no queremos dar. Es decir, y se está dando, permitidme que diga esto, ¿no? Lo comentaba una compañera estos días con nosotros, que la sexualidad de nuestros jóvenes está siendo modelada por la pornografía, por ejemplo. Esto lo están diciendo expertos, no lo digo yo porque sea un puritano, lo digo porque entran en la habitación con su dispositivo móvil y eso es un mundo abierto bueno, a lo peor, ¿no? Porque no tienen la formación ni tienen la madurez para hacer un uso adecuado de esas nuevas tecnologías. Es una preocupación muy grande. Están rompiendo vínculos sociales. Yo recuerdo que antes pasábamos toda la tarde en la calle, detrás de una pelota, detrás de un aro, jugando, hablando, chicos con mayores. Eso ahora no se da. Son niños que viven en su reino de taifas de su habitación y es muy difícil que socialicen. Y una educación en valores con todo eso es extremadamente complicado. Pero, disculpa que me haya extendido en la respuesta, pero es que es un tema que lo llevo muy a flor de piel, ¿no? Un tema que nos afecta a todos y que nos está perjudicando a todos en grados distintos, pero ese tema hace que tengamos que ir pensando, y creo que hoy es una buena oportunidad, plantearnos si es posible que hagamos algo, porque algo hay que hacer, y cuáles serían las herramientas. Así que ir pensando, vamos a hacer un breve descanso. Ha llegado, no sé, el ecuador del programa, así que hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Rey de los cielos, escucha. Bueno, en realidad lo cantan en alemán, pero sé lo que cantan. Se trata del comienzo de la tercera parte del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, interpretado por los cantores de Lübeck y la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigidos por Karl Müchinger. Así que vamos a escucharlos, vamos a disfrutar, porque realmente es lo que es, vamos a disfrutar de la música de Bach y de este tema de alabanza a Dios, como dijimos al principio. De eso se trata.
Bueno, continuamos adelante después de escuchar este tema de Bach, que siempre merece la pena escucharlo despacito. Bueno, despacito quiere decir poniendo atención, pero seguimos adelante porque el tema que tenemos delante también es importante. Hemos dejado ahora, más o menos, ya se sabe que hay opiniones, hay criterios, hay, en fin, especializaciones determinadas. Yo siento mucho que no esté Flor, porque ella puede aportar cosas importantes a todo esto, pero estamos en una situación. Da la impresión que para alguien o para alguna instancia o alguna institución o yo qué sé, igual no hay nombres para poner o sí que los hay, la familia bien estructurada y bien fundamentada es un peligro. Así que, por lo tanto, ahora llega la hora de plantearnos qué podemos hacer, porque esto ya nos está pasando, o para algunos ya ha pasado, o todavía se puede hacer algo desde el plano social, desde el plano familiar y desde luego desde el plano espiritual. Pero no nos olvidemos que lo espiritual está engarzado en todo lo demás. Y nosotros también usamos la tecnología. Entonces, vamos a exprimir un poquito la caja de pensar y vamos a ver si podemos, yo creo que sí, que no podemos rendirnos, qué podemos hacer en esta circunstancia para retomar o, en fin, hacer algo con las cosas que queremos transmitir a los que vienen detrás de nosotros, empezando por la familia. Lourdes, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que estábamos hablando antes de la tecnología y la tecnología es buena para algunas cosas, pero no cabe duda que se ha metido en los hogares y en las casas y que hoy podríamos decir que la tecnología es una droga muy peligrosa en algunos jóvenes. Y sé que muchos dirán, bueno, eso es algo muy, como muy violento decirlo, pero no es así. Conozco de adicciones y he visto muchas veces a niños mirando un teléfono que tenía la sensación de que estaba viendo a un adicto por su forma de comportarse en el momento incluso de que su padre o su madre le decía que lo apagara. Pero también yo creo que es cierto que nosotros los padres estamos ahora en un momento crucial. Podemos todavía hacer algo. Yo creo que si nos lo proponemos podemos hacerlo. Todavía hay una generación que tenemos ese recuerdo que hablábamos antes de las reuniones familiares, de estar en casa de la abuela, mi casa en León, con nuestra cocina de hierro y nuestra cocina de carbón, metiendo los pies y asando castañas y contando cuentos de miedo, porque teníamos todos miedo, pero eran los que más nos gustaban. Yo creo que todavía nosotros podemos hacerlo. Yo tengo también nietos y mis hijos han vivido esas cosas conmigo y mis nietos la viven conmigo, pero ya mucho más lejano. O sea, me cuesta muchísimo cuando vienen a casa que se desenchufen y que estén en la conversación o que disfruten de unas castañas o de un dulce, cualquier cosa. Pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que después ya va a ser más tarde porque nuestros hijos ya van a olvidarse un poco de esas tradiciones y ellos no se las van a pasar a nuestros nietos y nuestros nietos ya las van a desconocer. Entonces, estamos a tiempo. Y también hay una cosa que es muy importante. Los padres tenemos que aprender a morir a nuestro tiempo libre por un tiempo libre con nuestros hijos, porque cuando lo hacemos, ellos no recurren a las tecnologías y nosotros tampoco, porque muchas veces usamos el tiempo libre para estar más atentos de la tecnología que de nuestros hijos y yo creo que ese es un gran error. Carlos. Se me escucha, ¿no? Sí, 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 te Bien. pillé.
Me has pillado. O sea, ahora estaba yo pensando si estaba con el audio puesto. Mira, por supuesto, gracias Lourdes por lo que acabas de compartir y siguiendo un poquito en esa línea también. Vamos a estar todos, yo creo. Vamos a ver, decimos que se quiere acabar con la familia. Pues bueno, pues aquellos que creemos en la familia, aquellos que creemos en la familia porque es la institución que el Señor ha creado para el bien de la sociedad como base, célula de la sociedad, amamos la familia, amamos a Dios. Entonces lo que hemos de hacer es tomar cartas en el asunto, es decir, eh, tomar nuestra parte de responsabilidad en el área en la que realmente podemos influir. No vamos a soñar, no vamos a comprar Telecinco y cambiarla, o comprar La Sexta y cambiarla, ¿verdad? Y que pongan programas de acuerdo a los valores que nosotros creemos. Hoy por hoy me parece que esto es impensable, inviable. Pero sí que allí donde tenemos influencia, y es en casa, es en el hogar, empezando por aquí, ¿verdad? Allí donde tenemos influencia, hemos de tomar nuestra responsabilidad. Y la generación que viene detrás de nosotros, y la siguiente incluso, no nacen enseñados. Se nos ha de meter en la cabeza esto, ¿eh? Si nosotros tenemos esa dejadez de funciones de la que antes, no sé si Enrique o alguno de vosotros hablaba, ¿verdad? Si no hacemos nada y si pensamos que simplemente por iniciativa propia las generaciones próximas van a andar de acuerdo a los valores cristianos o los valores familiares, estamos muy equivocados porque realmente hay toda una ideología que los está distorsionando y llevando hacia otros derroteros, ¿no? Entonces vamos a tener que ser nosotros quienes, también como decía Lourdes, ¿no? Nos tengamos que sentar con esa generación siguiente y dedicar tiempo, hacer cosas juntos, eso es maravilloso, es precioso, hay que retomarlo y salir de excursión juntos y hacer muchas cosas juntos como familia, que ellos se den cuenta también cómo se hacen las cosas, incluso cómo fluyen las relaciones, cómo hay que relacionarse, con qué educación, con qué respeto unos con otros y por medio de ese ejemplo pues capacitar de algún modo a esa generación. Yo me acordaba del libro de los jueces porque hace poco he comenzado un estudio sobre el libro de los jueces y cuando llegamos a ese momento en que al principio, a los primeros capítulos, aparece aquella historia, ¿no? De que surge una nueva generación que no conocía a Dios, ¿no? Que no conocía al Señor y yo me preguntaba, en Israel, que habían salido de Egipto, que habían tenido tantas victorias las manos del Señor, habían llegado a la tierra prometida de Canaán, conquistan la tierra con Josué, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que surja una generación que no conozca a Dios? Y, hermanos, amigos, si yo me lo preguntaba, decía, ¿cómo es esto posible? Bueno, quizá habían estado tan entretenidos en conquistar, en ganar territorio, en las peleas, en las luchas, que habían descuidado a la instrucción de los hijos, cuando esto era un mandamiento claro ya dado desde Moisés en la ley para esta nación, ¿no? Entonces hay que tomar las responsabilidades que tenemos, tomarlas y preocuparnos y llevarlas adelante. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Llegados a este punto, y después de lo que acabamos de escuchar, que me parece una aportación francamente buena, puedo compartir con vosotros una experiencia y desde la pasada pandemia, que ya nos parece que está lejísimos, pero fue ayer, y que para nosotros como familia supuso algo extremadamente positivo. Nosotros decidimos que no íbamos a hacer nada por separado, es decir, nadie se iba a meter en su habitación a ver sus películas, a ver sus vídeos, sino que nos cansamos de ver en familia películas lacrimógenas, retomamos la reunión familiar, el culto familiar, que hacía años que lo habíamos abandonado, y un poco a la fuerza, pues nos obligó a hacer esto que acaba de mencionar Carlos, ¿no? Y después también coincidió con una experiencia muy dura a nivel familiar, que fue tener que despedir a mi suegra,
que tenía una enfermedad terminal y estuvo con nosotros hasta el último momento. Y para mis hijos yo creo que maduraron a través de esa experiencia. Fue una bofetada de realidad y de vida, aunque al final fue un proceso para muerte, pero los puso en sintonía con lo que es la vida, ¿no? Y maduraron muchísimo, ¿no? Y yo me acordaba de ese pasaje del Antiguo Testamento donde el mandamiento para los padres era, desde que se levantaban hasta que se acostaban, durante el camino, caminando a todas horas, incidir en la palabra del Señor para los hijos. Y la pandemia fomentó eso, propició eso en nuestras familias, ¿no? Por lo menos en la mía. Curiosamente, pasa la pandemia, empezamos a tener ya nuestros espacios de intimidad, de abandonar un poco lo que es la reunión familiar. Bueno, ya sabéis de qué os estoy hablando, ¿no? A veces tenemos que aprender así con bofetadas. Camilo, ¿tú cómo enfrentas o enfrentarías esta cuestión, este acoso que estamos teniendo y que lo estamos facilitando con nuestros juguetitos? Hombre, a nivel general, la verdad que soy pesimista porque entiendo que esa ingeniería social que está impuesta ahí por una élite que evidentemente no tiene nuestros valores y no son antagónicos a nuestros valores, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Antes hablaba Enrique de la pornografía. Esa élite sabe muy bien que la pornografía destroza la mente. También Enrique habló de cambios neuronales o algo así. Se ve que está bien puesto en ese tema, ¿no? Porque sí llega incluso a transformar la mente de manera que las neuronas pueden funcionar con otros sistemas. O sea, se intercambian las conexiones de manera que hacen que uno piense como ellos quieren que piense, ¿no? Y contra eso, pues en mi caso, pues me ha tocado ser prohibitivo. Y yo pienso que cualquier padre hoy en día tiene que ponerse como sacerdote del hogar, vamos a decirlo así, aunque no guste por ahí a algunos, y si tiene que prohibir, que prohíba y decir, si tú no tienes una edad para tener un teléfono móvil, tiene que imponerse y decirle, pues no, y no tenga miedo a que le denuncie. Porque hoy puede salir incluso un hijo diciendo, es que te voy a denunciar, porque en el colegio me dicen que si te pones así, es así. Y el gobierno dice que ellos son libres para hacer lo que les dé la gana y son ellos los que educan, no el papá y la mamá, ¿no? O sea, la cosa es terrible, pero a mí me ha dado resultado también. La pandemia, pues ya estaban mayorcitos mis hijos y ya unos estaban con su mamá y mis nietos y la otra, pues sí, mayorcita, pero ya puesta, ¿no? Y ha sido una experiencia que a veces ha sido un poquito dolorosa, pero al final ha dado sus frutos. Yo recuerdo a mi hija pequeña, que hoy ya no es pequeña, está ya en Córdoba estudiando, como sabéis. Pues, la primera vez que estábamos en una casa, fuera de nuestra casa invitados, y aquellos chiquillos jóvenes, aquellos adolescentes, pues en una habitación le enseñaron imágenes pornográficas a Marta. Cómo lloraba desconsolada y cómo la madre y yo tratábamos de confortarla y decirle que ella no había pecado, ni no pasaba nada, que era un accidente que había pasado, pero... Y a veces piensas que, bueno, somos padres y nos equivocamos evidentemente muchas veces y cometemos errores, pero a pesar de lo imperfectos que somos, si nos empeñamos en que la palabra de Dios y los valores de la ética cristiana se impongan siempre, al final Dios, por encima de todo, va a pasar por nuestras impurezas y por nuestros fallos y por nuestros defectos y va a prevalecer, ¿no? Y como Carlos que está estudiando ahí, pues esa tierra tan anárquica que ese tiempo de Israel, también Dios levantó ahí gente, ¿verdad? Que puso al pueblo en pie de guerra y triunfante, aunque eran unos desastres también los israelitas, porque al fin y al cabo todos somos iguales, el corazón humano es igual en todos los tiempos y en todas partes, ¿no? Pero no queda otra menos que defender nuestro pequeño territorio que es el hogar y nuestra familia. Lo otro, lamentablemente, yo creo que la batalla está perdida o a lo mejor no. Dios es capaz de todo también en cualquier momento de la historia. Bueno, Flora, ir poniendo silencios, que esto suena un rugido de nuevo, Camilo, y es tu conexión, ¿eh? Yo no sé lo que pasa. Tenemos que examinarlo tecnológicamente. Bueno, Flora ha regresado después de una ausencia
vamos, tecnológica, porque se quedó sin conexión y ha regresado, más o menos creo que está percibiendo en dónde estamos. Flor, como sabéis, está de profesora en colegios y por lo tanto tiene relación continua con niños y con adolescentes. Entonces, si lo estás percibiendo, Flor, pues esperamos algo que tú puedas decir en cuanto a Sí. esa influencia y qué hacer. Bueno, está clarísimo que la sociedad presiona y que realmente cara a la sociedad, yo creo que como iglesia tenemos que manifestarnos y dejarnos ver, porque a veces también estamos muy callados, pero la labor principal, como bien decían, pues mira, estaba Enrique hablando del tema y también Carlos, y ahora comentaba también Camilo, nuestra labor principal es en nuestras casas y luego en las iglesias. Y hacerles ver que lo que pasa es que yo lo que veo, por ejemplo, es que está complicado, porque aún estos días, bueno, pues hablábamos en el colegio acerca de la pornografía, de que habían, bueno, en particular, es que no quiero dar muchos datos, pero se hablaba de que sabía que hay un juego por ahí que circula que tiene que ver con eso, ¿no? Y que los niños, pues que acceden a él de forma muy sencilla y muy fácil, porque ese es el tema. La tecnología es muy buena, bien usada, pero cuando pues está, digamos, libre de control parental o donde el acceso a ciertos contenidos es súper fácil y cualquier niño pequeño es capaz de tenerlo, pues es difícil competir, a no ser que conozcas muy bien a tus hijos, que haya un control, que haya una educación por detrás de los padres. Y esa es nuestra labor. Y no solo de los padres, sino yo trabajando donde trabajo y con la enseñanza de religión evangélica, que es lo que estoy dando, pues también tienes labor con los niños dentro del colegio para muchas cosas. Muchas veces se dan situaciones en las que puedes enseñarles, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que previamente decía es que a veces ellos se fijan más en cómo tú te comportas, cómo tú hablas, como a veces, pues incluso cuando ellos hablan, te sueltan algún taco y tienes que decirles, pero tú me oyes. O sea, quiero decir, a veces a los niños se les enseña mucho más eh, viendo o siendo modelos que explicando, porque también es así, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios en casa, en el colegio, en donde estemos. Y eso es lo que cambia a las personas. Muy bien. Enrique, tú antes no sé si levantabas la mano para poner el sonido apagado o porque querías decir algo, así que dilo. No, exactamente lo que acabo de escuchar y no voy a abundar más porque lo acaba de expresar de manera maravillosa. Los tipos, las referencias. El otro día estaba hablando con nuestros jóvenes después de escuchar a una persona que vino a compartir a la iglesia y les hablábamos acerca de sus referentes. ¿Quiénes habían sido sus referentes? Y curiosamente los referentes de nuestros jóvenes, hablo de mi iglesia, no son personas que se caractericen por sus grandes predicaciones y sus grandes estudios bíblicos. Son personas muy sencillas, pero que dan modelos de vida. Y hay que volver a eso, a los modelos de vida. Eso es lo que creo que puede transformar la vida de nuestros jóvenes. Por eso que me acaba de encantar la aportación. Bueno, pues yo creo que no vamos a poder acceder a otro tema. Nos quedan unos minutos, pero no tantos. 3 o 4 minutos escasitos. Así que nos vamos a quedar ahí. Y sí que me gustaría que abundásemos algo en esta cuestión, porque
yo creo que hay algo que nosotros en cierta manera hemos perdido de vista. Pero esto le pasaba al pueblo de Dios en la antigüedad lo mismo. Hemos perdido de vista el poder de Dios y el poder de la palabra de Dios. Los hemos perdido de vista. Es como si pensáramos que el poder es si yo elaboro unos argumentos muy bien elaborados y con una fuerza emocional tremenda, pero no es eso. La palabra de Dios opera por el Espíritu Santo. Y creo que tenemos un poco de, no sé, yo no sé si dudamos o si es que sencillamente tenemos tanto contacto con todo lo que ocurre a nuestro alrededor que perdemos esa percepción no solo de respeto, sino de admiración, de asombro, porque la palabra de Dios es para asombrarnos todos los días y eso también se contagia. Eso también se contagia. Así que sí que estoy de acuerdo con que tenemos la necesidad, pero la oportunidad de contagiar. Pero a lo mejor digamos que tenemos que ejercer una preparación previa, como los entrenadores también se preparan. No es que aprenden lo de entrenador y ya está. Entrenan ellos. Y después son los entrenadores o los coaches que se les llama ahora, pero primero se han preparado. Pero esto es en el día a día. O sea, si un día pasa algo y yo en vez de pensar, oye, pues metí la pata, bueno, pues esto tengo que arreglarlo. En vez de eso, pues me distraigo con otra cosa y digo, bueno, ya pasó. Eso es algo que creo que tenemos que entrarle. Que proporcionar esas dinámicas, esas prácticas sencillas, hogareñas, nada elaboradas, pero auténticas y sentidas, de relación, de sumisión a la palabra de Dios y de fe absoluta en ella, porque es la palabra de Dios y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. No sé, yo creo que por ahí tenemos algo hacia donde ir, pero que tenemos que ir ya, porque si no, cuanto más se ensancha la distancia, la separación, pues peor se pone el negocio. Bueno, en realidad estamos prácticamente metidos en el final ya. El programa tiene una duración determinada y no nos la podemos saltar, porque la radio es así. Entonces, pues vamos a mirar a ver qué es lo que podemos ver ahora, lo que podemos escuchar, nuestro adobo musical, pero antes y hoy de una manera particular, tengo que daros las gracias muy sinceramente por estar en el cuarto de atrás y porque cuando tratamos un tema al principio parece, bueno, este tema ya está muy mareado, pero resulta que no está nada mareado. Nos hace pensar, a mí me ha hecho pensar. Así que gracias Carlos, gracias Lourdes, gracias Enrique, gracias Flor, siento tu alejamiento temporal, que no es culpa tuya, y gracias Camilo por haber contribuido con vuestras opiniones. Y ya sabes que antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás hasta la semana que viene, si Dios quiere, pues tenemos una tercera pizca de adobo musical. Se trata de un tema que traducido al castellano, pues diría, día tras día te magnificamos o te glorificamos. Y es el número 7, creo que son 10 los números, del Te Deum de Utrecht, que tiene que ver con nosotros, con España, compuesto por Händel con motivo de la paz de Utrecht, que se llama al final de la Guerra de Sucesión Española en 1715 y aseguraba la corona de España, solamente la de España, a un rey nuestro que era Felipe V. Bueno, pues el Te Deum es a ti Dios, son las primeras palabras de uno de los más antiguos himnos cristianos de acción de gracias, cuyo origen se remonta probablemente a la primera mitad del siglo IV.
Esta parte del Te Deum de Utrecht es interpretada por el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford y es la Academia de Música Antigua los que la acompañan musicalmente, y ambos grupos son dirigidos por Simon Preston. Así que preparémonos a escuchar este tema fenomenal que nos recuerda algo importante. Ya veis, la letra es: día tras día te magnificamos, te glorificamos. Dicho de otra manera, día tras día nos damos cuenta de la grandiosidad de Dios y le alabamos y le glorificamos. Y si esto es visible, tira algo. Y bueno, a lo mejor tenemos que repasar nuestra manera de hacerlo. Pues terminamos ahí, quedamos escuchando naturalmente a Händel, pero la conversación se cierra aquí, ya. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.